Hola muchachos, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo están hoy? Hola, profe, ¿cómo está? Hola, bien. ¿Y ustedes? Bien, sí, ¿Qué señora. tal? Bueno. Listo, a ver, bueno, entonces vamos a retomar donde quedamos la clase anterior. Ok, ok. Listo. Ah, bueno, vimos flujo. Habíamos hecho algunos ejercicios para calcular el flujo. Y ahora íbamos a calcular el flujo a través de una superficie esférica creado por una carga puntual. Entonces, entonces, en la superficie de la esfera, se recuerde que esta superficie es una superficie imaginaria, ¿no? Esta es una superficie, esta es una superficie matemática, ¿no? Una superficie imaginaria. Lo único real es la carga, ¿no? Entonces, a través de esta superficie, el campo eléctrico que crea la carga es perpendicular a la superficie, ¿no? Y el campo es constante en todos los puntos de la superficie porque todos están a la misma distancia. ¿Cuánto vale el campo eléctrico sobre un punto de la superficie? No. ¿Cuánto vale el campo eléctrico en cualquier punto de la superficie? Eh, Sería la constante acá por la carga ¿Sí? sobre la distancia al cuadrado. Sobre el radio al cuadrado. Todos los puntos están a la misma distancia r, que es el radio de la esfera. Listo. Bien, entonces este producto punto va quedando así, como esto por ds. Bien, así que el flujo, que es la integral de eso, ¿m? Sobre la superficie, va a ser entonces la integral de esto, ¿m? Pero ahí todo es constante, entonces voy a sacar todo eso eh, y solo me queda la integral de ds. Qué es eso? ¿Qué es la integral de ds? ¿Cuál es la suma? ¿Cómo? El área de la superficie, listo. Entonces me queda que tenemos que el flujo eléctrico va a ser la constante por la carga sobre r cuadrado por el área de la superficie. ¿Cuánto vale el área de la superficie? Entonces busquen en Google área superficial de una esfera y me dicen cuánto vale. Área superficial de una esfera. 4 pi por radio al cuadrado. Ajá. 4 pi por radio al cuadrado, listo. Entonces tienen que recordar eso, porque va a salir bastante el área de una esfera. Listo, entonces esto nos queda como la constante por Q por 4pi. Ahora vamos a reemplazar el valor de la constante vamos a escribir la constante como 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Ya hemos visto eso, ¿cierto? Que la constante se puede escribir así o no. No, no me suena, profe. ¿No? Bueno, No, entonces esta constante epsilon sub 0 se llama la permitividad eléctrica del vacío. Es otra constante del vacío. Su valor es
8.85 por 10 a la menos 12. ¿Qué unidades tiene? A ver, voy a buscar aquí. Coulombs cuadrado sobre newtons por metro cuadrado. Es otra constante más. Listo. Entonces, dejamos esto acá. Y el flujo entonces nos da la carga sobre epsilon sub 0. ¿Sí? ¿Listo? Bien. Ahora vamos a hacer este cálculo. Esperen un segundo. Listo. Vamos a hacer ahora este cálculo para otro cuerpo. Vamos a hacerlo. Supongamos, por ejemplo, eh, una línea de carga, una línea infinita de carga, de densidad de carga lambda. ¿Cómo es el campo creado por una línea de carga infinita? Busquen en los apuntes y me dicen Sí, el valor del es campo. constante. Es constante. No, no, vayan muy bien. K por lambda sobre, ¿cómo? Bueno, vayan a busquen con calma. Q sobre L. No, Profe, si no estoy mal, es sí, el ¿ya? campo. ¿Cómo? No, sobre Q no. Esa no es una Q. Es sobre A, ¿no? Sobre A. Sí. ¿Y A quién es? La La distancia. distancia. Sí, entonces en este punto, una distancia A, hay eh, un campo eléctrico, se crea un campo eléctrico perpendicular a la línea, ¿sí? Y su magnitud está dada por esto, ¿sí? 2 por lambda por K sobre A. ¿Sí? Listo. En cualquier punto, entonces, el campo va a ser perpendicular a la línea. ¿Sí? Por ejemplo, en este punto. En este punto también. Cualquier punto del campo puede ser perpendicular. Bien. Listo. Ahora, voy a hacer otra vez el dibujo. Voy aquí en un ladito. Voy a hacer el mismo dibujo, pero viéndolo de otro lado, desde otro ángulo. Por ejemplo, este punto rojo va a ser la línea de carga. Solo voy a ver un punto, porque la estoy viendo de frente. El punto rojo va a estar aquí. Y dibujemos el campo eléctrico. Entonces, a una distancia A. Listo. Entonces, bueno, estos vectores que dibuja aquí, entonces los voy a dibujar aquí también. ¿Cómo será el campo en otros puntos? Por ejemplo, en este punto amarillo. ¿Cómo es el campo en este punto? Viendo la línea de frente, ¿no? No es cero, profe.
¿no? No serían el mismo campo por ver, sino visto desde otra perspectiva, por así decirlo. Sí, entonces ¿en qué dirección va? Perpendicular. Exactamente. Perpendicular a la línea, ¿sí? Sí, señora. Entonces lo pinto hacia la derecha. ¿Mm? ¿Sí? Sí, señora. Y por ejemplo, en este punto, un punto por acá, ¿sí? ¿Cómo lo dibujo? Entonces, estás aquí una línea perpendicular también a la línea. O sea, va a ser un campo eh, radial, ¿sí? Radial. Visto así, sí. Visto desde esa perspectiva, parecido, sí. Solo que la forma es distinta. Va a depender sobre uno, proporcional a uno sobre la distancia. ¿No? Pero sí, parecido. ¿No? Visto así. Y si usted lo ve de frente, entonces ve este dibujo, ¿no? Pero también si pudiera dibujar, dibujaría usted flechas hacia usted mismo, ¿no? Estas flechas, esta por ejemplo, si la quiere dibujar aquí, la tendría que dibujar saliendo de la pantalla dirigida hacia usted. ¿No? ¿Sí me entienden o no? Sí, listo, bien. Entonces, bueno, aquí termino de hacer este dibujo. Entonces, ok. Entonces, para todos los puntos que estén a la misma distancia A, el campo vale lo mismo, ¿no? En magnitud. Entonces, vamos a suponer ahora, vamos a calcular el flujo a través de una superficie cilíndrica. ¿No? Voy a dibujar aquí una superficie cilíndrica. ¿Dónde está esto? Voy a dibujar aquí una superficie cilíndrica. Listo. Una superficie cilíndrica de radio A. ¿Mm? Eso es lo que voy a hacer. De radio A. Y vamos a calcular el flujo a través de esa superficie. Entonces, en el otro dibujo, ¿cómo veo esa superficie? En este. Veo solamente un círculo. Listo. Esta es la superficie, esta misma superficie. Entonces, el campo es constante a través de la superficie porque todos los puntos están en la misma distancia A. ¿No? El campo es perpendicular a la superficie. ¿No? Entonces, ¿cómo me queda esa integral? Bueno, primero, el punto de S será igual a la magnitud por ds porque son paralelos el diferencial de superficie. ¿Sí? Y el campo, ¿no? Son paralelos. El campo entonces vale 2 veces K por lambda sobre A, ¿sí? Y me queda por ds. Entonces el flujo eléctrico a través de esta superficie, de la superficie cilíndrica, será la integral de eso. Pero fíjese que ahí todo es constante.
Entonces, me queda finalmente solo la integral de ds. ¿Cuánto vale aquí la integral de ds sobre toda esta superficie? ¿Cuánto vale? Ese, ¿no, profe? ¿Cuánto vale? No. ¿Cuánto vale el área del cilindro? Del área de esta superficie. Esto, y, o sea, haría la base por la altura. Y la base es un circulito. No. Busque, vaya busque. Área superficial. ¿El área superficial o el área del todo el cilindro? ¿Cómo así? Pues, o sea, el de la imagen de la izquierda o el de la derecha. Es que este es el mismo dibujo, pero visto de frente, ¿no? Ok, sí, ese sería de las tres superficies, ¿no? Con las caras planas y la cilíndrica. Aquí, ¿cuál estamos calculando? ¿Cuál es mi superficie? ¿El rectángulo? ¿Cómo? Mi superficie es la superficie cilíndrica, ¿no? Ay, es que no veo. Solo la curva, ¿no? Solo esta. Esa es mi superficie. Así las tapas planas, solo la cilíndrica, ¿no? Solo la curva. Entonces, me faltó decir a mí cuánto vale esta longitud, ¿no? La longitud de esta longitud, vamos a decir que es una longitud L. Listo. Entonces, ¿cuánto vale el área superficial? Dos pi RL. ¿Cuánto vale R? Ah, Ah, Listo. Bien. Eso es. Entonces nos quedó 4K por pi por L. Ah, por lambda por L. ¿Cierto? Y si reemplazamos cuánto vale la constante, como la reemplazamos por 4pi sobre epsilon sub 0, nos queda lambda por L sobre epsilon sub 0. ¿Sí o no? Listo. Bien. ¿Preguntas? Mm, bueno, porque ¿cómo es el flujo a través de estas caras planas? No. flujo porque el flujo sería, Es paralela, ¿no? Entonces no. el flujo sería perpendicular al DS, El flujo no es un vector, el campo, perdón. el campo. ¿Sí? Si usted elige un diferencial de superficie, aquí,
El diferencial de superficie tiene que ser perpendicular. Y el campo es perpendicular al diferencial de superficie. Entonces este producto punto, el punto de S, da 0, porque estos vectores son perpendiculares. Entonces el flujo a través de las caras planas es 0. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, señora. Bien, listo. Ok. Vamos a hacer ahora otro. ¿Sí? Vamos a hacer el de la lámina infinita. Busquen cuánto vale el campo de una lámina infinita. Dice que será perpendicular a la superficie. ¿Y cuánto vale? La densidad Afirma sobre todo esto en ese extremo. ¿Cómo? Ok, listo. Ese es el campo. Bien, entonces vamos a calcular nosotros, vamos a suponer que tengo una lámina infinita y voy a calcular el flujo a través de un cilindro. De un cilindro que está así. Un cilindro en superficie cilíndrica ahora, que corta el plano así. Espere, voy a sacar esto. Bueno, creo que es más o menos. Ahí está mi superficie cilíndrica. Recuerde que es una superficie imaginaria. ¿Cómo es entonces el campo que atraviesa la superficie? Vamos a, mi superficie tiene tres. Todo mi cilindro tiene tres superficies, ¿no? Una cara plana, dos caras planas, ¿verdad? Dos caras planas y la cilíndrica. Entonces, ¿cómo es el campo que atraviesa esta cara? Lo dibujo perpendicular, ¿no? Perpendicular a la lámina, ¿no? Y entonces también a la superficie. Y lo mismo en la superficie que está al otro lado. ¿Cierto? Porque las líneas de campo están saliendo de la lámina al lado y lado, ¿no? Listo. ¿Cómo ves el flujo a través de la superficie cilíndrica de la curva? El flujo.
¿A cuál, profe? De la cilíndrica, de la curva. Sería 0. Sería 0 porque Porque el flujo va de derecha a izquierda, no es perpendicular a la superficie cilíndrica. ajá, es paralelo a la superficie. O sea, en cualquier punto el campo va a ser paralelo a, a esta superficie. ¿Eh? O sea que siempre va a ser perpendicular el diferencial de superficie, que es el día. Sí, el campo en esa superficie es perpendicular. Es paralelo a la superficie, de modo que a través de esta superficie no hay flujo. Entonces tenemos superficie 1, superficie 2 y superficie 3, que es la superficie cilíndrica. Listo. Entonces vamos a calcular el flujo total a través de las superficies. O sea que si el flujo total a través de todo el cilindro será la suma de los flujos en cada superficie. En la superficie 1, en la superficie 2 y en la superficie 3. Pero dijimos que en la superficie 3 el flujo es 0 porque el campo es perpendicular con el diferencial de superficie. Ahora miremos el flujo en las otras. Entonces, el campo es paralelo al diferencial de superficie para cada cara. Entonces, en ambos casos tengo el campo en misma dirección del diferencial de superficie y las superficies tienen la misma área. Entonces, el flujo total será 2 veces el flujo a través de una de las caras. De una de las caras planas. Y en esas caras planas, entonces, el campo es paralelo, así que punto de S queda E de S. El campo es constante, ¿cierto? Ya lo sabemos. Entonces, lo saco de la integral. Reemplazo cuánto vale, porque ya sabemos cuánto vale sigma por 2 epsilon sub 0. Y me queda la integral de ds. ¿Cuánto vale esa integral? Bueno, yo no he dicho nada de ese cilindro, ¿no? Vamos a decir que el área de las caras planas vale A. ¿Listo? Entonces, esa integral será el área de las caras planas. A. ¿Sí? Listo, entonces aquí esto me queda como sigma por A sobre epsilon sub 0. ¿Sí o no? Sí, señora. Listo. Bien. Ok. Listo, entonces tenemos 3 ejemplos de cálculo. Ay, se cerró esto. Tenemos 3 ejemplos de cálculo de flujos. Y ahora sí, entonces vamos a hablar de la ley de Gauss. Entonces, la ley de Gauss nos dice lo siguiente. La ley de Gauss dice lo siguiente. Dice que el flujo total a través de una superficie cerrada va a ser igual a la carga cerrada sobre epsilon sub 0. Entonces, ¿qué significa cada cosa? Este cero o este círculo en la integral indica que es una integral sobre una superficie cerrada. Que es una superficie cerrada.
Y la carga encerrada, ¿dónde? ¿Dónde está esa carga encerrada? Dentro de esta superficie. Sí, entonces va a ser la carga encerrada en la superficie. Dentro de la superficie. La carga encerrada por la superficie. Eso es lo que me dice siempre. No importa, no importa, digamos, tengo aquí una configuración de carga, un cuerpo con cierta carga, que produce cierto campo irregular, no sé. Si yo calculo el flujo a través de una superficie cerrada, no importa la forma de la superficie, sino que sea una superficie cerrada. Superficie cerrada. El flujo a través de esta superficie, no importa la forma que tenga, va a ser igual a la carga que tiene por dentro sobre esta constante. ¿Sí? O por ejemplo, supongamos aquí, tengo el mismo objeto con cierta carga que produce cierto campo. Y ahora calculo el flujo a través de una superficie que encierra solamente una parte del cuerpo. Digamos que ahora mi superficie solo encierra cierta parte. Entonces, el flujo ahora de esa superficie, a través de esta superficie verde, que encierra solo una parte de la carga, será igual a la partecita de la carga que está encerrada. Entonces yo tengo que mirar qué parte de la carga alcanza a estar dentro de la superficie, ¿eh? Y eso va, entonces esa carga sobre epsilon sub 0 será el flujo a través de esa superficie, ¿no? Eso es lo que me dice la ley de Gauss. Entonces vamos a mirar, vamos a comprobarla con los ejemplos que vimos nosotros, ¿no? Con los 3 ejemplos. Entonces, primero ¿no? Calculamos el flujo a través de esta superficie esférica generada por esta carga puntual Q. ¿Cuánto nos dio? Nos dio la carga Q sobre epsilon sub 0. ¿Cuánto es la carga encerrada? ¿Cuánto vale la carga encerrada en este caso? Q. Q, la carga. Listo. Entonces la comprobamos para este caso. Ahora miremos este. Esto fue lo que nos dio el flujo eléctrico total a través de esta superficie. ¿Cuál es la carga encerrada en este caso? ¿A qué me refiero con la carga encerrada? Lambda. La línea de campo. O sea, la parte de la línea que alcanza a estar dentro del cilindro, ¿sí? ¿A qué parte alcanza a estar? Esta partecita de la línea, ¿sí? ¿Cuánta carga hay allí en esa longitud L? ¿Cuánta carga hay contenida allí? Si conozco la densidad lineal.
Sería el segmento L por la densidad, ¿no? Sí, lambda por L. O sea, esta partecita blanca, la carga allí, la carga, esa va a ser la carga encerrada. Va a ser lambda por L. Y fíjese, eso es lo que nos dio exactamente. El flujo eléctrico nos dio lambda por L sobre epsilon sub 0. O sea que nos dio la carga encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Sí la ven o no? Ah, sí, creo que ya un poquito. ¿Sí? Sí, profe. Sí, porque mire, ¿qué es la densidad? La densidad es carga sobre longitud, ¿sí? Entonces, si usted quiere saber cuánta carga hay en un segmento, lo multiplica lambda por la longitud. ¿Sí o no? Entonces ahí sí la longitud, por esta longitud, si multiplica por esta longitud, te da la carga en esa longitud. Listo, entonces comprobamos la ley de Gauss aquí en este ejemplo. Y ahora miremos en este. ¿Cuál será la carga encerrada en este caso? Sigma por A. Sigma por A, exactamente. Hay que mirar la intersección entre la lámina y el cilindro. Esa intersección que me da. Pues es un círculo, ¿no? De área A, ¿cierto? En este círculo hay que mirar cuánta carga hay allí. Y esa es la carga que está encerrada. ¿Cuánto vale la carga encerrada? Entonces dijeron sigma por A. ¿Por qué? Porque sigma, que es carga sobre área. Entonces, si usted quiere despejar cuánta carga hay, multiplica sigma por el área. ¿Sí o no? Listo. Entonces, fíjese, carga encerrada, sigma por A. Y esto es lo que nos dio aquí. O sea que comprobamos la ley de Gauss en estos ejemplos. En 3 casos distintos. Entonces, yo no voy a hacer la deducción formal. Solo hago aquí el planteamiento. Miramos que se cumplía en algunos casos. Listo, entonces, ¿qué más podemos decir con la ley de Gauss? Por ejemplo, sabiendo eso, sabiendo que sabiendo la ley de Gauss, ¿cuánto vale el flujo a través de una superficie cúbica que encierra una carga Q? ¿Cuál es el flujo a través de la superficie cúbica sobre las paredes del cubo? ¿Cuánto vale? Sería Q sobre epsilon sub 0, ¿no? Con eso sé que vale Q sobre epsilon sub 0. Listo. Cambia si yo muevo la carga a otro punto, de modo que siga estando dentro de la caja. El flujo cambia. No,
porque seguiría estando ahí dentro de la caja, ¿no? Exactamente, el flujo sigue siendo el mismo. Listo. Ahora, ¿qué pasa si traigo ahora, si pongo otra carga? Una carga 2. ¿Cuánto vale el flujo a través de? Entonces, sí, entonces hay que mirar cuánto la suma de las dos. Listo. Bueno, eso más tarde vamos a seguir jugando con la ley de Gauss. O bueno, podemos mirar eso de una vez. Por ejemplo, supongamos de nuevo la misma caja. Supongamos la misma caja. Y supongamos que tengo una carga justo en el centro. ¿Cuál es el flujo a través de una de las tapas del cubo? A través de esta tapa. Sería el campo por el área, por L cuadrado. No. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? No haría porque todo, o sea, todo el campo que va a pasar por ahí no estaría perpendicular a la superficie. No es el mismo campo, el campo no es constante en la superficie, ¿no? Entonces, cuando él me dice campo por el área, ¿a cuál campo se refiere? Si en cada punto es distinto, ¿no? Listo. Y bueno, y aparte no es perpendicular. ¿Cuánto vale el flujo a través de esta superficie? Calcula el flujo total y lo divide en 6. ¿Por qué? Listo, o sea, en este caso sí, la respuesta está bien. El flujo a través de esta cara 1 será el flujo total sobre 6. Y el flujo total es la carga sobre epsilon 0. Pero ¿qué pasa? Voy a dejar esto aquí. ¿Qué pasa si ahora la carga no está en el centro y no está en una esquina? ¿Puedo decir lo mismo? ¿O no? ¿Cuál de las dos expresiones sigue siendo válida? La segunda. La segunda. ¿Por qué la primera no? Porque el campo es diferente en cada cara, profesora.
y en este no. Uy, no entiendo. No entiendo, me perdí. ¿Me repite exactamente lo que está pidiendo? ¿Por qué el flujo en esta cara ahora no va a ser un sexto del flujo total? Profe, porque está más alejado de esa cara, entonces le llega menos, le toca menos parte. No, no es por eso. No es por eso. Pues, yo pensaría que en el primer caso, al la carga estar en el centro, el flujo, el flujo en todas las caras sería el mismo. En cambio, en el segundo, pues al no ser el mismo flujo en todas las caras, ya no valdría eso de sacarle la sexta parte. Sí, pero ¿por qué no? Profe, el segundo punto está sobre la cara. ¿Cómo? El segundo punto está sobre la cara No, o no, no. está... Está dentro, pero no está en el centro. Porque no está a la misma distancia. Bueno, más o menos. ¿Mm? Más o menos. O sea, fíjese. Fíjese aquí. La distancia de todos los puntos de la superficie a la cara, perdón, a la carga, es igual para esta superficie que para las demás, porque eso está en el centro, ¿no? O sea, si usted quiere es la posición relativa de todos los puntos de la superficie respecto a esta carga es la misma, ¿no?, que de la de los puntos de las otras superficies. O sea, si usted gira, por ejemplo, tracemos aquí un eje paralelo a esta cara. Si usted gira la esfera, perdón, que si gira el cubo, perdón, respecto a este eje, si le hace un giro acá, si lo gira 90 grados, va a poner a esta superficie donde estaba la superficie azul. ¿Sí o no? Le queda exactamente el mismo punto. Sí, sí, sí la ven o no, por ejemplo. Esta superficie amarilla. Si usted gira 90 grados al- a la caja, ¿sí?, respecto a este eje que pasa por la carga, pondría la superficie amarilla donde está la superficie azul, ¿cierto? Sí, señora. ¿Mm? Decir que todos los puntos que componen la superficie azul, ¿sí?, están a la misma distancia de la carga Q comparados con todos los puntos que están sobre la superficie amarilla. ¿Sí? Por ejemplo, si sacamos una muestra, ¿sí?, si sacamos aquí un punto A, un punto B, un punto C, un punto D, ¿sí?, todos esos puntos están a cierta distancia de la carga Q. ¿Sí? Va a encontrar usted exactamente lo mismo para la otra superficie. ¿Sí?
O mejor, piense cómo dibujaría el flujo, cómo dibuja el campo a través de la superficie. Ese dibujo de las líneas que pasan por la superficie le va a quedar exactamente igual que el dibujo de las líneas a través de la otra superficie. Y que las demás. ¿Sí la ven ahora o no? Pero en cambio, si yo ahora hago el dibujo aquí, fíjese que el dibujo de las líneas va a ser totalmente distinto. ¿Es distinto o no el dibujo de las líneas a través de ambas superficies? Sí, profesor, distinto. ¿Sí? Sí, profe. Pero entonces sí es por la distancia. Sí, claro, por la distancia. ¿No? O sea, no solo, sí, por que la distancia cambia todo. ¿No? Esa cambia todo, cambia cómo las líneas cruzan cada superficie. Ahora es distinto el flujo, pero el flujo total sí sigue siendo el mismo, ¿no? Por la ley de Gauss. Solo que ya no va a estar repartido uniformemente en las 6 caras. Listo. Bueno, entonces, ahora, eh, con la ley de Gauss podemos encontrar el campo eléctrico para distribuciones de carga que tienen mucha simetría. Por ejemplo, hagamos el de la esfera con carga por medio de la ley de Gauss. Entonces, ¿cómo es el? Entonces vamos a suponer que no sabemos ese resultado, que hasta ahora lo vamos a descubrir. Pero por la simetría del objeto, usted puede, puede decir que, o sea, ¿qué es lo que quiere primero? Primero empecemos. Lo que queremos hacer, queremos calcular el campo en un punto a una distancia A del centro de una esfera que tiene carga Q, que tiene un radio R. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el campo allí? Pero yo sé que si el cuerpo tiene simetría radial, ¿no? que es una esfera, entonces tiene simetría esférica, ¿no? El campo va a ser radial en cualquier punto. ¿No? Y que aunque yo no sepa cuánto vale el campo, en cualquier otro punto a la misma distancia A, yo sé que el campo también va a ser radial, ¿no? Y que va a valer lo mismo que en el otro, solo que tiene dirección diferente. Entonces, con eso, voy a crear una superficie para aplicar la ley de Gauss. Entonces, esa superficie se llama superficie gaussiana, ¿no? Que es una superficie imaginaria que pase por ese punto donde yo quiero hallar el campo, ¿no? Y donde el campo entonces sea constante. Entonces, a través de esta superficie, el campo es constante, ¿no? Y el campo cruza la superficie de manera perpendicular, de modo que el flujo eléctrico a través de toda esa superficie será igual. Será el campo por el diferencial de superficie porque son paralelos, ¿sí? El campo y el diferencial de superficie son paralelos.
porque el campo es perpendicular a la superficie. El campo es constante en la superficie, entonces lo saco de la integral y me queda la integral de ds. ¿Cuánto vale esa integral? ¿Cuánto vale esta integral? Eh, 4pi por radio al cuadrado. 4pi. ¿Cuánto vale el radio? R. ¿El radio de quién? El mayor que sería R más A. A. ¿Sí? A. Recuerde que esta integral es sobre la superficie gaussiana. ¿Sí? Mi superficie gaussiana es una esfera de radio A. ¿Sí? Listo. Ahora esto lo igualo a... ¿Esto es igual a qué? Según la ley de Gauss. La carga encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Pero cuánto vale la carga encerrada? Esa Q mayúscula. Con mayúsculas, que dijimos que era la carga que tiene la esfera. Listo, entonces nos queda que el campo es 4pi a cuadrado epsilon sub 0. ¿Sí? Y esto es la constante K por Q sobre A cuadrado. Este es el mismo resultado que encontramos nosotros antes con el cálculo de las integrales y que es igualito al campo de una partícula puntual, ¿no? Si recuerdan. Listo. Esto, profe, una pregunta. Señor. Ahí lo que hace que el campo sea constante, o sea, ¿el campo es constante siempre o es la superficie En la gaussiana? superficie. O sea, solo en la superficie es constante. Sí. Ok. O sea, dentro del circulito azul, digamos, el primero, Es una esfera, ¿no? Esta la es una esfera, eso es la esfera, la esfera. Dentro de la esfera el campo sí puede ser, pues, diferente. ¿Cierto? Bueno, vamos a hallarlo. Vamos a hallarlo. O sea, ¿qué encontramos aquí? El campo a cualquier distancia A por fuera y esta A es mayor que el radio. O sea, este resultado es el campo a cualquier distancia A desde el centro, siendo A mayor que el radio. Entonces esto es para cuando A es mayor que el radio. Vamos a hallar ahora lo mismo para un punto dentro de la esfera. Entonces, vamos a plantear lo mismo, pero para un punto por dentro. O sea, la pregunta es, a cierta distancia A desde el centro, en este punto, ¿cuánto vale el campo? Allí. Entonces, como el cuerpo tiene simetría esférica, yo puedo hacer la misma suposición que hice antes, ¿no? Decir que el campo, aunque yo no conozca el campo, que el campo es en dirección radial, ¿no? En cualquier punto, el campo tiene dirección radial, ¿no? Y que debería ser el mismo para cualquier punto, ¿no? A la misma distancia del centro. A cualquier punto, a la misma distancia A, el campo debería ser el mismo magnitud, ¿no? Por la simetría del cuerpo. Entonces elegimos de nuevo una superficie esférica. Una superficie esférica, ¿sí? Para hacer la ley de Gauss.
Fíjese entonces que mi superficie tiene radio A, ¿no? El radio R es el de toda la esfera. ¿No? Listo, entonces la primera parte nos queda igualita. Esta primera parte, este primer análisis, nos queda igual hasta esta parte, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto vale ahora la carga encerrada en la gaussiana? La carga no es igual, no es la misma. No. A ver, piensen esto un segundo y ya regreso.
Listo, entonces, ¿cuánto vale la carga encerrada en ese caso? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Cuánto vale? Profe, ¿no sería lambda por el área superficial o esa No, parte del radio no, interno? porque es una esfera, ¿no? Es una esfera, es un Ujú. objeto en 3 dimensiones, ¿no? Tenemos carga en un volumen. Entonces sería densidad volumétrica por el volumen. Ujú. Sí, la densidad volumétrica de carga por el volumen. ¿Cuál es el volumen? 4/3 de pi por a cuadrado al cubo. Al cubo, listo. Perfecto. Bien, esto queda todo feo. Bien. Ok. Voy a reemplazar de una vez ahí cuánto vale la densidad de carga, para que me quede en términos de la carga total. ¿Cómo puedo escribir aquí la densidad en términos de la carga total? ¿Cómo puedo escribir la densidad de carga en términos de la carga total? ¿No sería la carga sobre el volumen? Sí, díctame. Sería La carga total sobre el volumen total. ¿Cuál es el volumen total? la pequeñita, ¿no? R al cubo. O la ¿Cómo? grande. ¿Cómo? No sé si es el volumen de la esferita pequeña o el de la grande. Si yo pongo la carga total, ¿a cuál volumen me refiero? A la, Yes. a toda la Ajá, esfera. sí, Ese sería el volumen de 4/3 de pi por r al del cubo. radio total al Ajá. cubo. Listo. Entonces, bien. Aquí teníamos esto, ¿no? Entonces, la carga encerrada, ¿cuánto vale? Q por A a la 3 sobre R a la 3, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, señora. Bien, listo. Entonces, el campo total será igual a la carga encerrada sobre 4pi a cuadrado por epsilon sub 0, pero ya tenemos la carga encerrada. ¿Qué es esto que tengo acá? Listo. Entonces, ¿esto qué es? 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 es la constante K. Aquí me queda Q a la 3 y abajo a la 2 me queda A. Y en el denominador solo me queda R a la 3. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, Sí. señora. Listo. Entonces, si revisan en los apuntes, llegamos nosotros a este mismo resultado, ¿sí?
por medio de las integrales. Ese resultado ya lo habíamos encontrado por el otro método. Entonces, dentro de la esfera, fíjese, el campo depende linealmente con la distancia. ¿Cuánto vale el campo en el centro de la esfera? La carga por la constante sobre... No, ¿cuánto vale el campo en el centro de la esfera? ¿Cuánto vale A en el centro de la esfera? Ah, cero. Cero. Entonces vale cero y a medida que aumenta la distancia, aumenta el campo hasta que llega al radio, ¿no? Ya después va a disminuir como el radio al cuadrado, como la distancia al cuadrado. Ese análisis ya lo habíamos hecho la otra vez cuando llegamos a estos resultados. A este y a este, que yo hice la gráfica. ¿Sí se acuerdan? ¿Dónde está eso? El análisis de cómo es el campo en una esfera con carga uniforme. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, entonces, ¿qué pasa si la densidad no es constante? ¿Qué pasa si la densidad no es constante? Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a suponer, voy a copiarme esto, igualito. Y ahora la densidad va a ser una función del radio. Entonces vamos a suponer que la densidad es una función del radio, de la distancia radial, ¿sí? Y que va a ser igual a una r sub 0 por r a la 2. ¿Listo? ¿Qué va a ser esa función? Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Ya no podemos escribir que la carga encerrada es densidad por volumen, porque ahora la densidad depende de la posición de la distancia al centro. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Entonces pongan mucha atención. Voy a tomar un cascarón. Voy a considerar un cascarón. Muy pequeñito. Voy a dibujar lo que se me borró, que es la distancia de esta línea. Entonces voy a tomar un pedacito de la esfera, lo que está en un cascarón pequeñito. Vamos a decir que aquí hay un diferencial de carga de Q en ese cascarón que está a una distancia R. Como ese cascarón es muy pequeñito, ¿cuánto vale ese espesor
el espesor del cascarón. Si es infinitesimalmente delgado, ¿cuánto vale el espesor de ese cascarón? El diferencial del radio. Vale, listo. Bien, entonces, ¿y cuánto vale? ¿Cuál es el volumen de ese cascarón? O sea, ¿cuánta carga hay allí en ese cascarón concéntrico? Entonces, una manera en la que se aproxima esto es decir que el diferencial de volumen sea 4pi por r cuadrado por dr. Es decir, el área superficial de la esfera de radio r por el diferencial de radio, si es muy delgadito. Es una manera de aproximarlo. El volumen contenido allí, el volumen del cascarón. Entonces, mi diferencial de carga de Q será la densidad a una distancia r por el diferencial de volumen. Esa es una manera. Y ahora sí, yo puedo decir que la carga encerrada será la integral de dq, la integral de esto. ¿En qué límites? ¿Qué límites le pongo a la integral? ¿Quién es mi variable de integración? R. Entonces, ¿de dónde a dónde varía R? Para que tengamos la carga encerrada en la superficie gaussiana de radio A. De 0 a. De 0 hasta bien. Es que nos falta aquí solamente reemplazar cuánto vale la densidad, la función, ¿no? Como función yo dije que era ρ sub 0 por r cuadrado entonces cuánto entre 0 hasta esto me queda 4pi, señora. Ρ sub 0 es constante y entonces me queda la integral de r a la 4 por dr entre 0 y a. Listo. ¿Cuánto da esa integral? Evaluada. Un quinto de a la 5. Ajá. Listo. Bien. Esa es la carga encerrada. Bien, entonces, ¿qué nos queda? Bueno, ya no me quedó espacio aquí. Pasemos a la otra hoja. Pues teníamos por un lado que esto de la ley de Gauss y que la carga encerrada no tiene esto. Entonces, el campo es esto por 4pi al cuadrado epsilon sub 0. ¿Sí o no? 4pi se cancelan. Me queda ρ sub 0 por a la 5 sobre epsilon sub 0 por 5. ¿Sí?
Listo. ¿Todos de acuerdo o no? Listo. Bueno, entonces, ¿cómo puedo escribir? Esa sería una respuesta. ¿Qué pasa si yo les digo que me escriba cuánto vale ρ sub 0? Que me lo escriba en términos de la carga total. La carga total de la esfera. Entonces, usted en ese caso podría hacer esta misma integral para toda la esfera. O sea, decir que la carga total es esa integral, pero le cambia los límites. ¿Cómo cambia los límites? Si aquí a la izquierda pone la carga total. Cambiaría de 0 a R. De 0 a R. Es decir, usted puede decir que la carga total, Q, es la integral de dq, pero desde 0 hasta R mayúscula. Entonces, ¿cuánto da eso? 4pi por ρ sub 0 por R a la 5 sobre 5. Y de aquí usted tiene una expresión para encontrar, para escribir esa constante en términos de la carga total, que sería 5 por Q sobre 4pi R a la 5. ¿Sí la ven o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Entonces usted puede decir que entonces el campo lo escriben ρ sub 0, lo reemplaza por esto. Aquí le queda a la 5 y aquí 5 por epsilon sub 0. De aquí le da la constante K, ese 5 se cancela, le queda la carga Q a la 5 sobre yo no sé, creo que nos falta algo. Creo que hay un error en alguna parte. ¿No? Hay un error en alguna parte. ¿Cuál es el error? Yo ya lo vi. Creo que son las letras A. ¿Cómo? Creo que es en la parte, es en donde dice 4 pi, ¿eso es una P? Ro, ro, Rho ro. a la 5 sobre 5, abajo hay una cuadrado, no se Sí, cancelaron. esa, sí, exactamente. Me queda aquí, aquí a la 3. Ese era el error. ¿Por qué me di cuenta del error?
¿Cómo creen que me doy cuenta? ¿Que por qué creen que me di cuenta que había un error de ver el resultado? Porque el radio A tiene que ser menor al radio R. No. ¿Cómo? ¿Qué tenía antes yo? A las 5, ¿no? A las 5. Dije, hay un error. ¿Por qué? ¿No pueden tener los mismos exponentes? ¿Por qué? Porque serían radios iguales. Ese era así yo, pues porque están a la misma distancia. No, no es eso. No es eso. ¿Cómo es el campo? ¿Cuáles son las unidades que tiene que dar? ¿En qué unidades tiene que dar el campo? ¿Qué unidades tiene el campo? Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. ¿Cuánto es Newton? Bueno, puedo mirarlo así o puedo verlo de otra manera, mejor. ¿Cómo es el campo de una partícula sola? ¿Cuánto es el campo en este punto de una partícula? A una distancia r, ¿cuánto vale el campo? La carga por la constante K sobre R cuadrado. Sobre r cuadrado. Entonces, mire, fíjese. Ese es el campo de una partícula puntual. Si usted tiene más cargas, pues será la suma también de un término parecido, ¿no? La constante por la carga sobre la distancia. Entonces, no importa lo que usted tenga, siempre tiene que darle en estas unidades la constante por la carga sobre unidades de distancia al cuadrado. Y aquí yo me di cuenta que no me daba unidades de distancia, porque A tiene unidades de distancia y R tiene unidades de distancia. Me daba solamente la parte de la constante por la carga. Entonces, por eso vi que había un error, porque me tiene que dar como unidades de distancia sobre unidades de distancia al cuadrado. Y ahora así sí da. A la 3 sobre R a la 5 da unidades de distancia al cuadrado en el denominador. Por ejemplo, en el otro caso, ¿cómo nos dieron las unidades? En este. ¿Están bien las unidades o no? Sí, señora, quedarían al cuadrado abajo si usted Al resta. cuadrado abajo, sí. Entonces está bien también. Listo. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, ya. Listo. Hicimos este ejemplo calculamos el campo y calculamos también la constante. Pero ya para la próxima clase vamos a mirar un par de ejercicios más y yo creo que podemos terminar para mañana, ¿no? Mañana viernes. ¿No? Podríamos mañana terminar ley de Gauss y nos queda, nos faltaría un tema, ¿no? Y entonces ya casi tenemos el previo. ¿Listo? Entonces vayan estudiando. ¿Cómo? A ver. Para la semana del... Ustedes salen el 18, ¿no?
Entonces, en esa semana, antes de salir, hacemos el previo. ¿Listo? Ah, listo. Bien, entonces vayan estudiando porque ya casi se acerca el previo. ¿Tienen preguntas de hoy? Esta última era para calcular el campo cuando la densidad varía, ¿verdad? Sí, cuando la densidad tenía esta... O sea, que era función del radio, ¿es que dijo? Si no estoy mal. Sí, sí, el radio. ¿Puede colocar la diapositiva donde no varía, profe, por favor? ¿Dónde no hay qué? Donde no varía la densidad. Esto. ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? ¿Aló? Listo, bueno, entonces nos vemos mañana, ¿vale? Listo, profe. Vale, profe. Listo, profe. Gracias. Bueno, chao, chao.